Pastor, bienvenido. Gracias por el tiempo. Bien hallado y gracias siempre al Señor. Bien. Pastor, para que nos conozcan un poquito, me gustaría que nos hablara brevemente acerca de su testimonio, cómo conoció al Señor y cómo fue llamado a servirle. Pues después de haber caído en el ateísmo desde niño, por tropezar con la religión cuando fui monaguillo y después de llevar una juventud rebelde, porque mis padres estaban enfrentados, de ver que mi padre, que había sido militar, con la pistola casi mata a mi madre y 4 hermanos nos pusimos delante y no lo hizo, pero se rompió la familia y vivimos en la debacle de un matrimonio destrozado. Pues en mi juventud acompañaba a mi padre a jugar al póker, que era jugador empedernido y perdedor. Y bueno, pues eso entró en mi alma como adicción. Y bueno, ahí se parece que después se durmió. Y bueno, llegué a la universidad, empecé medicina, no acabé, luego empresariales, luego filosofía, bueno, en fin, una debacle de búsqueda y de insatisfacción, ¿no? Y pude conocer a la que es mi mujer desde siempre, hace 53 años ahora, cuando tenía 17 años, en el Conservatorio de Madrid, donde ella iba a clases de ballet. Yo era amigo de la profesora de ballet y bueno, pues la invité a que participara en una obra de teatro en la cual yo me pegaba un tiro con la pistola de mi padre. Y es una obra de teatro de destrucción del sentido de la vida al estilo de Camus, de Sartre, especialmente de Sartre, porque yo había estado 1 año y pico en París huyendo. Dejé la universidad y me escapé a París y me empapó todo eso, ¿no? Y realmente la pistola cargada y ensayando formamos ese intento teatral que impactó encima en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. El director, vamos, abrió todas las puertas. Curiosamente, hasta después se presentó en Nueva York, no por mí. Wow. Pero es un tema que es mejor no darle importancia. El caso es que, gracias a que el Señor puso a mi mujer, nos enamoramos carnalmente, porque no teníamos el amor de Dios. Y hoy día pensar que enamorarse físicamente, eso es amor, eso es, bueno, atractivo, eso es sensualidad, erotismo, llámalo como quieras, y cariño, en cualquier caso. Y bueno, pues eso me hizo cambiar de decisión. Entonces me obligaron a ir al servicio militar, ya no tenía prórroga por los estudios universitarios, y bueno, ahí fue una masacre. Me quise escapar y acabé en la prisión militar, y para qué voy a hablar. El asunto es que después nos casamos y antes me habían ofrecido ser director gerente de un hospital en el País Vasco y siendo soltero pues me ofrecieron ese trabajo y fui. Luego nos casamos. La verdad es que al principio, bien, matrimonio, pero cuando no tienes una esperanza, no tienes a Cristo, no tienes a Dios en tu alma, pues nada te puede llenar, ni siquiera ese enamoramiento, ¿no? Y rebrotó la pasión del juego para huir, como una huida, porque el hombre está huyendo sin darse cuenta que huye de Dios, el benefactor perfecto. Y bueno, pues que estuve enganchado al juego del póker de una forma escandalosa hasta las 4 o 5 de la mañana, al punto de que no había otro aliciente para mí que me diera la adrenalina para no pensar en la muerte, que era el problema que yo siempre pensé que era el principal que había que resolver, porque no tenía sentido
la vida sin explicación del por qué estamos aquí y a dónde vamos y por qué eso de morirse, pero esto qué es. En fin, el caso es que llegó un punto que, bueno, primero mi esposa tuvimos un bebé, el segundo, mi hija, que está sirviendo con nosotros como todos los hijos, se puso muy enferma, la llevamos al hospital, grave, y una vecina le dijo a mi esposa que podía orar y que el Señor la podía sanar. Eso la dio un despertar y dijo, si el Señor la sana, yo le doy mi vida. Entonces oraron, al día siguiente nueva. Claro, los médicos y yo dijimos el tratamiento de choque que hizo efecto y fulminó. Sabíamos que no podía ser. Pero el incrédulo que no quiere creer, pues es más, más incrédulo que nadie. Y continué. Mi esposa siguió. Menos mal, porque si no se habría separado de mí, igual que mi padre, de mi madre. Y continuó fielmente y bueno, y orando por mí de una manera tremenda. 8 años. Cristo me perseguía por todas las esquinas. De una forma, y yo huyendo, resistiendo, ¿no? Hasta que un día, al ver que mi mujer seguía devolviéndome bien por mal y con cariño, y pues eso me rompió. Me di cuenta, digo, soy un desastre, soy un desgraciado y estoy haciendo desgraciada a mi mujer y a mis hijos. Y dije, había intentado con un psiquiatra amigo, nada me podía sacar de esa esclavitud. Yo intentaba ir del hospital a casa para no ir a jugar y me acababa dando cabezazos contra la pared y puñetazos, ¿no? Es tremendo el síndrome del jugador, ¿no? El jugador vende su alma y se la juega, se juega el alma, se juega la mujer, la casa, se lo juega todo. En mi caso no había problema económico ninguno, pero porque tenía 5 empresas y era gerente del hospital y ganaba mucho dinero, pero sí que pues no era padre ni esposo ni nada, ¿no? Y eso me fue quebrantando hasta que ya llegué a un punto de considerarme pues impotente total, una humillación, y dije a mi esposa, llévame para que oren por mí, a ver si el Señor me puede liberar, ¿no? Y evidentemente el que le busca encuentra y el que pide recibe. Gloria a Dios. Y oraron por mí y empecé a llorar y llorar. No lloraba yo ni aunque me dieran una cuchillada. Yo había jurado de niño no llorar por nada ni por nadie. Y es verdad, me había pasado 20 y tantos años sin llorar. Pero allí lloré todo, ¿no? Y grité. Me vi en el infierno y grité perdón a Dios. Y experimenté claramente una liberación. Yo creo que demonios salieron de mí y la paz de Dios y el amor de Cristo me invadió de tal forma que nací de nuevo, que es lo principal. Tremendo. Y nunca más desde entonces volví a jugar al póker desde esa noche. Ni volví a fumar, ni volví a beber, a emborracharme, ni volví a faltarle el respeto a mi mujer. ¿Y para qué voy a hablar? No quedé perfecto de ese parto, pero empezó. Un cambio radical, definitivo. Nueva criatura. Un nuevo nacimiento. Y entonces experimenté inmediatamente el llamado del buen samaritano a los adictos. Y así comenzamos a buscar drogadictos, meterlos en nuestra casa. Y compramos la primera finca, un valle, que todavía es la cuna, ahí en Vitoria, de 50 hectáreas. Y empezó esta santa locura en un momento en que la drogadicción de heroína era la debacle en todo el País Vasco. ¿Qué año fue eso, pastor? Pues eso fue en el 81. Okay. Y empezamos a ver la gloria de Dios, como se manifestaban liberaciones de demonios, sanidades. Los drogadictos no pasaban ni el síndrome de abstinencia, muchos de ellos. Bueno, es una locura.
enseguida de Vitoria se extendió a San Sebastián, a Bilbao y después por toda España y luego ya a Portugal y así, el ministerio con esa visión bien clara que el Señor nos dio desde el principio. A mí me bendice mucho ver cómo algo que empezó en una familia, en un corazón, no como muchos otros ministerios que conozco que comenzaron en un centro aparte de su núcleo, ¿no? Sino que usted trajo gente a su familia y de hecho de lo que conozco, de allí nació como un principio de comunidad. Hábleme un poquito de eso. Claro, empezamos a vivir en comunidad y en realidad pues lo que descubrimos es claramente que el Evangelio original de Jesucristo, igual que comenzó con Abraham, era formar pueblo. Él vino a formar un pueblo santo apartado para Él. Él vino a formar su familia, la familia eterna. Y el que en Él cree, Él lo añade a la familia, ¿no? Les ha dado potestad a los que en Él creen, les ha dado potestad de ser hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Y entonces comprendimos también que Jesucristo no era cristiano. Ay, amigo. Comprendimos también que Jesucristo no fundó el cristianismo. Él vino y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos de ser ciudadanos de los reinos de Satanás, ciudadanos del mundo. Arrepentíos de ser prosélitos de religiones y de querer justificaros con la religión. Él vino a establecer el nuevo pacto. No es religión, es relación, es familia. Y bueno, pues ese reino, les dijo a sus apóstoles, está en vosotros. Cuando os pregunten cuándo vendrá el reino, no, está dentro de vosotros y entre vosotros, porque el rey vino para eso. Y desde los profetas hasta Juan Bautista fueron los profetas, desde Juan Bautista en adelante es el reino de Dios. Y toda la Biblia está conducida al final glorioso de que el Rey eterno reina 1000 años desde Jerusalén y luego por la eternidad. Y la visión del reino de Dios implica, con el tipo más bíblico que caracteriza cómo es el reino de Cristo, es el reino de Salomón. Todos los ciudadanos siervos de Salomón, sirviendo al rey y al reino. Y por eso la visión que nos dio edificar el ministerio sobre la roca, que es Cristo el Rey eterno, no religión, no denominación, sino sobre Cristo, y con 4 columnas principales, que son la primera, el evangelismo, cumpliendo su plan, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La segunda columna, el discipulado, hacer discípulos a todas las naciones. Las iglesias, tristemente, fabrican creyentes y se olvidan de hacer discípulos, porque incluso muchas veces ni los pastores son discípulos, porque eso requiere renunciar a todo. Lucas 14:33, yo les digo a los pastores, a ver cómo me interpretan ustedes esto, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y nosotros, el Señor nos llevó a renunciar a todo lo que teníamos y abrirlo para Él, para reconocer que es suyo, todo es suyo. Un día Dios me dijo claramente, pero ¿tú qué te has creído? Tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Tú no tienes nada, todo es mío. Tu mujer es mía. Tus hijos son míos. Tu aliento es mío. Tu tiempo es mío. Tu dinero es mío. Todo me pertenece. Y yo dije, Señor, tómalo. Y así entregamos todos nuestros bienes para poder empezar a ser ciudadanos del reino de Dios. Y establecimos esta locura comunitaria, como pueblo, como familia. Y hoy hemos llegado en esa gloria de que si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Eso es Mateo 6:33. Pero las iglesias no buscan el reino de Dios. Buscan primero su reino familiar y el hijo del pastor a la universidad más cara para que encima se haga ateo, que muchos de ellos vuelven ateos de la universidad.
buscan su reino familiar primero y luego el reino eclesial denominacional. Ya no queda ni fuerzas, ni recursos, ni nada para el reino de Dios. Sí, de hecho justamente iba a preguntarle sobre eso, porque un ministerio que tiene presencia en más de 70 países pareciera como atractivo para aquellos líderes cristianos que quieren expandir su ministerio, ¿no? Pero nunca fue esa la intención, por lo que veo. No, porque además eso es un proceso, solo el crecimiento lo da Dios. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros, cuando empezamos nuestra casa, que llegaríamos a esta situación de locura, en la cual cada día se abre en nuestro ministerio un proyecto nuevo como mínimo? Cada día. Imagínate lo que es eso. Un colegio nuevo, un lugar para niños, un local de culto, una empresa. Cada día. Claro, en una santa locura de pasión, de la voluntad de Cristo, que es ir por todo el mundo. Aún estamos solo en 72 países, hay 200 y pico. Y luego encima, ¿cuántas ciudades en cada país? Pues imagínate tú el territorio que queda por conquistar. No, sabemos que no vamos a poder conquistarlo nosotros todo, pero el Señor está despertando conciencias de aquellos que están hartos del culto, de rito, de religión, para volcarse a servir a Dios por amor. Porque solo a tu Dios adorarás, ¿sí? Amén. Y solo a Él servirás. Y el cristiano que no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? Este es el grave problema. Entonces, nosotros hemos comprendido que hacer creyentes es darle juego al diablo, porque resulta que Pablo dice bien claramente que no es solamente el verdadero israelita el que es por descendencia o porque es afiliación, sino por la fe. ¿Y qué dice Santiago? Santiago dice claramente que los demonios son creyentes y tiemblan. Así que hay muchos cristianos hoy que no tiemblan delante de Dios, no tienen temor de Dios, quieren a Dios para bendiciones, bendiciones, bendiciones y sobre todo dinero. Creen más en el dinero que en Dios. Y entonces esta es la vergüenza de la falta de discipulado. Mandó a hacer discípulos, no a hacer creyentes. No puede haber extensión. Este ministerio, que es una santa locura, es porque el Señor nos da la gracia, la autoridad y la unción para hacer discípulos a todas las naciones. Miles de discípulos. Cada año, no sé cuántos cientos de ministros confirmamos en nuestro ministerio como pastores, copastores, diáconos, evangelistas o maestros. Entonces, la pasión tiene que ser esa. Amén. No creyentes intelectuales que no tienen frutos. Y que no obedecen. Y que no obedecen. Quiero hacerle otra pregunta que tiene que ver con eso. Muchos pretenden crecer o intentan crecer con un modelo de control. Ellos controlan todo lo que pasa porque ellos son, de cierta manera, los líderes y los jefes de allí. ¿Cómo puede usted liderar, presidir un ministerio que tiene presencia en 72 países y que además lleva más de 120 empresas? No, más de 1.500. Más de 1.500 empresas. ¿Cómo lo hace? Pues con obreros. Lo hace el Espíritu Santo a través de los obreros. Pero claro, cuando muchos han querido imitarnos y dicen, pues oye, vamos a hacer nosotros también para que crezca la iglesia. Pero tienen solamente una ambición de crecimiento. Es una ambición religiosa. Pero no tienen el fundamento principal, que es la fe que obra por el amor. Si el amor de Dios es el que te constriñe, ese es el impulso divino que te mueve, no el pensar en tener más número de almas. Es más, no nos interesa el número, sino la calidad, porque eso es lo que vemos que quiere Cristo. Quiere obreros, no señoritos, no intelectuales, no cabezones, porque Él es la cabeza. Quiere corazones, ¿no? Entonces, claro, muchos intentan y fracasan. Ya han habido cantidad de imitadores de los ministerios, de nuestro ministerio, que han fracasado, ¿no? Y son muy pocos los que están, en cierta manera, funcionando bien, y son aquellos que nosotros hemos ministrado, dándoles obreros para que empezaran,
y han tomado la visión y están haciendo lo que el Señor les ha enseñado. Porque ¿qué es hacer un discípulo? Enseñándoles las mismas cosas que yo os he enseñado, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, para que sepas, Betel y Reto, que son los siguientes ministerios que están teniendo relevancia en este área, ¿no? Pero, claro, pretender imitarnos sin tener ese corazón de amor, que es el corazón del buen pastor. ¿Cuál es? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y por eso, sin tener esa decisión de morir al mundo, al dinero, a la propiedad privada, incluso a la familia carnal si hace falta, y aborrecerla, como tuve que hacer yo. En definitiva, de querer ser un grano de trigo, dispuesto a caer a la tierra y morir. Negarse a sí mismo. Porque el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No tiene que afirmarse, no tiene que buscar su proyecto, no tiene que manifestar una ambición de crecimiento religiosa o de éxito. Eso es carne disfrazada de apariencia de bondad. Entonces, el que quiera seguir en pos de mí, esta es una absoluta condición. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Para qué es la cruz? Para ser crucificado con Cristo. Para poder decir como Pablo, cada día muero. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De tal manera que ya no vive mi mujer en mí, sino que vive Cristo en mí. Ya no viven mis hijos en mí, ni mi padre, ni mi madre, y mucho menos una religión. Vamos, solo faltaba eso. Es Cristo el que vive en mí. Somos templos del Espíritu Santo. Y entonces, de esa forma, con el verdadero amor, es cuando Él hace de nosotros buenos esposos. Y la esposa experimenta un amor divino, no carnal, interesado, egoísta y manipulador. Y así los hijos. Y así resulta que Dios hace el gran milagro de que en esta familia, todos los hijos, todos mis hijos, y de los 30 nietos, 16 que ya tienen edad de más de 16 años, a partir de ahí voluntariamente a muerte con este llamamiento y este ministerio. Ese es un milagro. Para mí es lo más maravilloso, que nos mantenga unidos todos los hijos siervos de Dios. ¿Qué mejor profesión? Parece que hay pastores que están locos, entusiasmados de que tienen un hijo ingeniero, un hijo abogado. Claro. ¡Ay! ¡Qué terrible error más grande! ¿A quién serviremos mejor que a Cristo? No es lo más sublime y grande, sino es el privilegio más maravilloso, que no lo consigue nadie si no es elegido por Dios. Amén. Porque muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Yo estoy impactado con lo que estoy escuchando, ¿no? En muchos sentidos, y tengo un guión que quisiera terminar, pero me encantaría poder profundizar en algunas cosas. Ahorita en Venezuela está pasando algo bien interesante, y es que muchos pastores, incluyendo el mío, se fueron del país y dejaron a una generación de pastores nuevos. Hay muchos de los líderes de jóvenes que trabajaban conmigo en la Alianza de Liderazgo Juvenil de Venezuela, que ahora son pastores principales de sus iglesias. Pero estos pastores están sufriendo de ese modelo americano que nos enseñaron, porque la mayoría de nuestras iglesias fue plantada por misioneros americanos, en las que tenían que levantar finanzas para sostenerse, e incluso ellos veían el trabajo como falta de fe. Entonces ahora, en las circunstancias que vive el país, muchos de nosotros estamos pasando mucho trabajo con eso de creerle a Dios y levantar ofrendas misioneras, porque no funcionan. La pregunta sería, ¿qué piensa usted de ese modelo de misiones americano que envía un misionero, ese misionero levanta finanzas, que no se involucra en la vida del mercado, la vida productiva del país, sino que solo está allí y que además piensa o nos enseña que trabajar es falta de fe? Bueno, es una barbaridad, porque eso es ir en contra del testimonio fundamental del apóstol Pablo, el principal apóstol después de Cristo, que él fabricaba carpas. Y era el apóstol principal. ¿Para qué? Para no ser carga al ministerio.
Entonces, para empezar hay que romper con ese dogma religioso de la obligación de los diezmos y las ofrendas. También, pero eso son minucias. Jesucristo pidió ofrendas, pidió el diezmos. Él pedía el corazón, dame tu corazón. Yo estoy a la puerta de tu corazón. Si me dejas entrar para gobernarte, para hacer de ti un templo de mi espíritu, entonces cenaré, mi Padre y yo cenaremos contigo y aprenderás a vivir por fe, porque esa es la historia. Y si aprendes a vivir por fe, tiene problemas económicos Dios. Imagínate que tuvieras más de 70.000 hijos que dependen de ti para comer, para vestir, para colegio, para tener casa, para tener medicinas, transporte, todo lo necesario. Algunos se quejan de que no tienen suficientes diezmos y ofrendas para alimentar 2 hijos, 1 hijo, 3 en su familia de pastores, y entonces ordeñan a las ovejas a puñetazos, escandalizando con esas doctrinas americanas de la teología, de la prosperidad, de que tienes que dar primero para mí, en lugar de que el pastor se dé a las ovejas. Entonces, toda esa doctrina de Balaam es una perversión del evangelio verdadero. Ora et labora era uno de los temas principales, y Jesús dijo: negociad en tanto que vengo. Él va a pedir cuentas a todos de los talentos, dracmas y minas que nos ha concedido, y está hablando de 3 monedas, para que podría haber dicho de la memoria que nos ha concedido, del entendimiento. No, usa 3 monedas. ¿Cómo hemos usado el dinero? ¿Quieres conocer a una persona? Mira a ver cómo usa el dinero. O si no lo usa, porque alguno solo lo retiene, y es el de la Virgen del Puño, como llamamos nosotros, tacaño, egoísta y avaro. Entonces, el Señor dice: negocia, usa el talento, los 2 talentos, los 5, los 10, y te va a pedir cuentas. Entonces yo entiendo que hay un error muy grande de creer que las iglesias tiene que haber solo ministros de púlpito. Entonces un carpintero, buen carpintero como lo fue Jesús, no puede ser carpintero para Jesús. Además de orar y evangelizar, si no tiene el don de ser pastor, ya queda condenado a estar ahí en la banca, diezmando, ofrendando, levantándose y sentándose, y después trabajar para sí mismo. Este es el grave error. Cuando el Señor necesita carpinteros. Ahora mismo vienen muchos queriendo ser voluntarios a Ucrania y a Turquía, donde estamos ayudando a mucha gente en este desastre, y vienen pensando en evangelizar. Digo: mire, no necesito ayudadores de boquilla. Tenemos muchos. Es más, en Ucrania el país está más que evangelizado. Eran cristianos la mayoría, y ortodoxos o católicos o protestantes, pero la mayoría. Lo que pasa es que se pervirtieron por esos mensajeros de las doctrinas norteamericanas que llevaron a justificar el amor al dinero, cuando el amor al dinero es la raíz de todos los males. De todos los males. Hasta que esa raíz no sea erradicada en un corazón, no puede ser ministro. Porque no puede servir a Dios el que se enreda en los negocios de este mundo, en los negocios de su egoísmo. ¿Cómo puede dar la vida por los demás el que retiene la economía, ¿no? Y que no es buen economo? Entonces, lo que hace falta es esa revolución del reino, en la cual todos somos ciudadanos del rey y todos servimos al rey. Y por eso es recuperar el original. ¿Qué iglesia dejó Jesús fundamentada? ¿Cómo vivía él con las ovejas? Él vivía con ellos, compartía con ellos, dormía con ellos. Todo era de todos. Y en Hechos 2 y Hechos 4, la iglesia original dice que vendían sus propiedades, lo ponían el resultado a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad, y no había ni un pobre.
pues tú no encontrarás ni un pobre en remar. Y más de 70.000 personas somos ya un pueblo. Tampoco hay ricos despilfarradores. Porque claro, hay un chequeo continuo al vivir en comunidad. Y se ven los frutos. Y se ven las desviaciones. Y se corrigen las desviaciones. Por tanto, esto es muy sencillo. ¿Cuál es el mayor milagro del Pentecostés? Muchos dirán que las lenguas de fuego. Otros dirán que hablar en lenguas y dar interpretación de lenguas. Otros dirán que la conversión de 3.000 personas en la primera predicación de Pedro. No es cierto. El mayor milagro era lo que era prácticamente imposible: renunciar a todo. Eso era. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, cuando el joven rico ya cumplía todo, pero no quiso renunciar a su dinero. Una cosa te falta para ser perfecto. Vende todo lo que posees, dáselo a los pobres y sígueme. Y no quiso. Entonces les dijo: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Todos se aterrorizaron, porque en su corazón había codicia, en su corazón había el anhelo de ese enriquecimiento, de tener posesiones terrenales, buena casa, buena comida, y etcétera, etcétera. Pero ese es un corazón mundano. No es el corazón del profeta que vivía en una cueva y que renunciaba a todo, como máximo ejemplo. Claro que ni siquiera nos pide Dios que vivamos como pobres y como en una cueva, pero lo que no anhela Dios es compartir su amor con amoríos. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Y entonces qué sucede? Pues que se produjo el gran milagro, que ellos se asustaron, porque dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Si ningún rico puede entrar, es tan difícil, si todos queremos ser ricos. Y entonces dijo: lo que es imposible para el hombre es fácil para Dios. Entonces Él hace que el rico renuncie. Son pocos los que renuncian. Son pocos los que renuncian. Y cuando va y llama a los hijos de Zebedeo, ahí estaba Zebedeo con ellos, Jacobo y Juan y su padre Zebedeo, y no le llamó a Zebedeo, porque Dios conocía su corazón. Tenía su barca, tenía su buena casa, tenía ya la barca valía una fortuna, y no le llamó, no desperdició ni siquiera el llamado, llamó a sus hijos. Y sus hijos, al instante, con una sola llamada: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En lugar de estar pescando sardinillas, va a tener cuatro shekels o 4 dracmas. Yo os haré pescadores de almas que son eternas. Y además, yo cuidaré de vosotros. Es el buen patrón. A Zebedeo no le llamó, pero ellos al instante, con ese llamado, dejaron la barca, las redes y a su padre y le siguieron. 3 años y pico. Y sin estar llenos del Espíritu Santo. Por eso, por no estar llenos del Espíritu Santo, todos le abandonaron en el momento de tener que arriesgar el pellejo. Ahí es donde ya se ve qué nivel de amor a Cristo tenemos. Esa es la prueba que muchos no superan, y el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Y el que dice: Señor, te doy mi vida, pero luego te la quito porque no quiero que me azoten, no quiero que me metan en la cárcel o que me maten contigo. Y después de estar llenos del Espíritu Santo, el primer milagro fue que de cobardes se volvieron en valientes. Ya no les importó nada si los mataban o no. Y después, segundo, que por fin pudieron ser libres de poseer nada en este mundo, porque lo que posees te poseerá a ti. Porque sigue siendo lo que tú posees, sigue siendo tesoro de tu corazón. Como diciendo: mi hijo, venga ya. Y viene el Señor, le dice un día el Señor a un profeta mayor que es Ezequiel, que era Ezequiel:
hoy quitaré de delante de ti el deleite de tus ojos. Y esa noche murió su mujer. ¿Pero qué nos hemos creído? No podemos poseer nada. Dios es celoso. Y solo Él quiere amarle. ¿Cómo? ¿Cómo se resume toda la Biblia? Dime. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solo las del domingo en el culto y un poco de oración, unas poquitas fuerzas de oración y luego un poquito de propina. No. ¿Dónde está el resumen de toda la Biblia? Con todas tus fuerzas. Eso es imposible humanamente, eso es imposible religiosamente, pero eso es posible cuando el Espíritu Santo te llena y te vuelve un loco por Cristo. Amén. Como Él ha estado muy loco para dar la vida por nosotros. Pastor, hay mucho que analizar de lo que está diciendo y me encantaría poder tener más tiempo, pero para cerrar o para ir cerrando, me gustaría hacerle 2 preguntas más. Una tiene que ver con qué hay en su corazón por Venezuela. Hay mucha gente que está padeciendo, sufriendo, muchos están siendo tentados. Por ejemplo, en mi caso, tengo 5 ofertas de gente que exponemos nuestra situación y nos dice, bueno, vente a trabajar con nosotros a tal país y aquí te vamos a dar todo, ¿no? Y cada vez que hemos ido a la presencia de Dios, en nuestro caso, mi esposa y yo, Dios nos dice que no, que Él tiene un lugar para nosotros allí. Así hay varios pastores, varios líderes que están padeciendo la situación que vivimos dentro. ¿Qué mensaje tiene para ellos? ¿Qué Dios ha puesto en su corazón? Porque cuando le dije que era de Venezuela, inmediatamente me dijo que apoyara a remar y lo que están haciendo allá, que nos conectáramos. Pero sé que hay algo allí en su corazón por la tierra, por la gente, y me gustaría saber qué mensaje tiene para ellos. Pues lo primero es decirles, salí de Babilonia, pueblo mío. La mayoría están bajo la religión. El poder político ha comprado a muchos pastores y eso es sabido. Y yo conozco a algunos de una forma vergonzosa. Y entonces que los que se amparan en esas estructuras, Babilonia total. Pero después están las congregaciones que no tienen la verdadera visión. Busquen el reino de Dios y su justicia. Salid de Babilonia, pueblo mío. Salid del nacionalismo, de pensar que Venezuela es el ombligo del mundo. Igual que en España piensan los españoles, bueno, los vascos, para que te voy a contar, los catalanes, salid del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Salid de Babilonia, del mundo, y salid de la religión ritual y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero claro, para eso hay que haber nacido de nuevo. La primera pregunta: ¿has nacido de nuevo? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo, muy sabio, dijo, ¿cómo voy a meterme yo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Digo, un hombre tan sabio en teología ortodoxa de la Torá, y contesta así, es que no sabía ni por dónde salir de la situación. Y entonces Jesús, ¿y tú no sabes esto? De cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Hay muchos que han nacido de la religión, son convencidos, incluso prosélitos, convertidos, pero no han nacido del Espíritu y no están tan llenos del Espíritu que no cabe más. Cuando se inauguró el templo de Salomón, el Espíritu de Dios entró y no podía entrar nadie. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos, no entra nadie. Si entra la mujer, es que entra en el Espíritu. Y desde que estamos en el Espíritu, a nadie conocemos en la carne, dice el apóstol Pablo. Esa es la forma de buscar vivir en la perfección, aunque no seamos perfectos. La voluntad del Señor es sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Para eso hay que renunciar a todo lo que manche, estorbe o empañe
esa pureza, transparencia, santificación de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, el consejo es: oren, aprendan a orar, aprendan a hablar con Dios y a escucharle sobre todo, porque Él no es sordo ni mudo. ¿Qué pueden hacer? Oren y digan: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde quieres llevarme? ¿Qué quieres que yo haga? Las dos preguntas que hizo el fanático Saulo de Tarso, cuando iba creyendo que hacía la voluntad de Dios, iba matando a sus compañeros judíos, llamándoles herejes por seguir a Cristo, y lo tiró. Tuvo una verdadera conversión fulminante. Algunos han tenido partos muy livianos, pero él quedó ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que no es con Cristo es contra Cristo. Lo más trágico es que hoy el problema más grande que tiene Cristo es la iglesia, que está contra Cristo, porque no está siendo obediente, no está dispuesta a morir, no está dispuesta a salir, quiere afirmarse, crear castillos, casa, y más aún, quiere una denominación que es más importante que Dios. Y esto es terrorífico. Entonces, ¿quién eres tú, Señor? Fue la primera pregunta. ¿Usted conoce quién es Cristo de verdad? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él tiene que ser el todo para nosotros, para nuestro cuerpo, alma y espíritu, para nuestro matrimonio, para todo. Él es el todo, el rey absoluto. Sabiendo esto, pues entonces o echamos a correr o le decimos, soy todo tuyo, soy todo tuyo. Y la siguiente pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Solo dos preguntas. ¿Qué quieres que yo haga? Hágasela a usted, hágaselas al Señor, si no las tiene claras, y el Señor les hablará y les dirá dónde tienen que ir. Algunos, sin que nosotros interviniéramos, el Señor nos los ha enviado desde Venezuela y están sirviendo al Señor con nosotros y están creciendo y participando de esta santa locura. Yo no quiero hacer proselitismo. Es más, si viene un misionero y no nos lo envía el Espíritu Santo, por favor, que no venga. Así es. Solo la obra es de Dios y no es nuestra. Pero el Señor les dirá cuál es el plan para cada uno, porque definitivamente a todos los que ha creado Dios, seres humanos, los ha creado con el plan de ser hechos hijos de Dios y por lo tanto trabajar para el Padre. Hijo mío, voy a trabajar a mi viña. Y él dijo: sí, voy, pero luego no fue. Y al otro hijo, ¿qué le dijo? Otro mensaje: no hace falta que trabajes para mi viña, ve y trabaja en un bufete y luego da diezmos y ofrendas. No, el mismo mensaje: hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Y dijo: no voy, pero luego arrepentido fue. ¿Cuál es el verdadero hijo? Y no hay otro mensaje. El que no trabaja para Cristo, ¿para quién trabaja? Esa bomba, muchas iglesias en años y años nunca la habían recibido hasta que este terrorista no la lanzó. Habrá otros contra la religión, que es la mayor arma de Satanás para paralizar, para estabular a las ovejas, para atar los burritos a los pesebres y que no los monte Cristo. Lo que necesita el Señor es liberar discípulos para poderlos enviar. 4 pasos fundamentales, llamados. Usted está ahí escuchando el llamado 20 años. Una vez alguien me dijo: bueno, cuando me jubile serviré a Cristo. El día que se jubiló se murió. Llamados, escogidos, que es apartado. Para mí, eres mío, te he comprado, he pagado, ahora me perteneces. Escogidos, aparte, fuera de todo. Conmigo, ungidos. Ungidos es el tercer paso. Ungidos, pertrechados, armados hasta los dientes con la armadura de Dios, como soldados de Cristo, discipulados. Y el cuarto paso es enviados.
Y no hay otro plan. Enviados. Porque el mundo está en una terrible hambre y sed de Dios y no hay aguadores, no hay mensajeros, no hay sanadores, no hay libertadores. La mies es mucha y los obreros son pocos. Este es el gran problema. Así que gracias por tu entrevista. Y muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted por el tiempo y por la sabiduría que está derramando ahí sobre los que vamos a ver esto. Pastor, por último, pedirle que ore específicamente por los ministros de la nueva generación, que son los que, digamos, tengo más carga en mi corazón y por lo que estamos haciendo este programa y otras iniciativas, para que puedan, primero conectarse con aquellas personas que Dios ha llamado y que Dios tiene para impartir a las nuevas generaciones, y también para que ellos puedan estar más cerca del Señor en el sentido de escucharle y conectarse con la verdadera manera de servirle a Dios y no con todos estos modelos que hemos heredado, que muchos de ellos no aplican en nuestro contexto y en muchos casos ni siquiera son el verdadero mensaje. Entonces me gustaría que orara por estas personas, por mí y por nosotros. Padre amado, muchas gracias, Señor, por esta entrevista, por Dios mío, por el hermano que la ha dirigido y por todos los jóvenes que están queriendo ser ministros tuyos. Dios mío, produce temor profundo de Dios en ellos, en cada uno de nosotros. Un respeto tan grande que puedan estos jóvenes odiar cualquier carnalidad, nunca detener de la sangre la espada de la verdad, nunca prostituirse por nada, nunca separarse de la verdadera doctrina, fieles a la sana doctrina de los apóstoles, siempre renovándose cada día en la comunión contigo, en la intercesión, en la oración, en el ayuno, y siempre creciendo en la fe y en el amor, especialmente en esa pasión de tu celo santo, Cristo, para salvar, sanar y libertar a tantos que están en las garras del maligno. Levanta un ejército de hombres y mujeres esforzados y valientes que estén dispuestos a no mirar atrás, tomar el arado y no mirar atrás, no amar al mundo por nada y a no ser retenidos por nadie en tu llamado. Hombres y mujeres valientes que menosprecian sus vidas hasta la muerte para avanzar y extender tu reino y establecer tu justicia. Levanta un ejército de venezolanos, Señor, y por todo el mundo. Gracias, gracias que lo estás haciendo, porque es tu obra y es tu problema. La necesidad de obreros es tuya. Por eso oramos, Señor, como has dicho, para que envíes obreros. Envía venezolanos por el mundo, que no estén ahí aletargados, entontecidos, y que sean instrumentos revolucionarios que pisotean serpientes, escorpiones y echan fuera a los reinos de Satanás y establecen tu reino. Gracias, Padre. Bendice Venezuela y bendice allí al hermano Olson y a los siervos que tú has plantado allá, y úngelos, Padre. Dales tu visión y que sean embajadores tuyos, oh Rey eterno. Y rompe la zarpa diabólica política de Venezuela y liberta al país. Tú lo puedes todo.